Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la sede Ciutat d'Alacant de la Universidad de Alicante. Gracias por acompañarnos en este anochecer con Raúl Zurita, doctor honoris causa por la Universidad de Alicante, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, Premio Nacional de Literatura de Chile, Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda y muchas cosas más. No es que Raúl Zurita tenga todos los premios, es que todos los premios tienen a Raúl Zurita, que es distinto. Tenía que haber presidido este acto la rectora de la Universidad de Alicante, doña Amparo Navarro, pero no ha podido, muy a su pesar, como amante de literatura que sabéis que es. El comienzo del curso académico es complejo, a veces incluso convulso, y la agenda de la rectora no entra en razón. Así que ha depositado en el decano de la Facultad de Letras, José María Ferri, aquí delante, y en mí este honor. Lo que pasa es que José María es un gentleman y me ha permitido a mí sentarme y cerrar un círculo que abrí cuando conocí a Raúl Zurita hace muchos años como directora de esta sede universitaria, cuando ante una copita de líquido fundamental, como lo llama José Carlos, hablamos de la poesía rumana y de nuestro añorado amigo Omar Lara. Me emociona, Raúl, José Carlos, Eva, Elisa, María, estar aquí. Me parece un regalo que Raúl esté de nuevo con nosotros. Doy las gracias en nombre de la rectora por esta invitación, a quienes han sido artífices de este mágico y realista encuentro, y por supuesto al CEMAP, su directora Beatriz Aracil, y a la sede y a su director Jorge Olcina con sus respectivos equipos. A continuación le voy a dar la palabra a José Carlos Rovira, profesor emérito de esta casa, por nombrar su condición más reciente, y para no remontarme a todo su palmarés de logros literarios y humanísticos. En lo que me concierne, José Carlos Rovira está ligado a todo lo bueno que me ha pasado en los últimos 25 años. José Carlos. Gracias, vicerrectora de Cultura, Cata Iliescu, querida amiga y persona con la que efectivamente a lo largo de 25 años hemos hecho muchas cosas, ¿no? Como recordabas. Bien, gracias. Luego elaboras eso, no sea que... Bueno, sí, no, hemos hecho muchas cosas. En Rumanía, por ejemplo. Bien, gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí con Raúl Zurita. Como ya ha dicho Cata Iliescu, la rectora quería estar, pero no ha podido, delegó en José María y en Cata Iliescu. José María es nuestro decano. Buenas tardes, decano de la facultad. Bueno, voy a seguir. Beatriz Aracil, directora, Jorge Olcina, Mónica, bueno, todos los que estéis aquí, que la mayor parte sois gente amiga. Yo lo primero es decirle a Raúl gracias otra vez, porque hace un año Raúl estuvo aquí en esa misma sala, Rafael Altamira. Asistimos al acto de presentación de dos antologías suyas. Una antología era por el Premio Reina Sofía, la realizó Paqui Noguerol de la Universidad de Salamanca. Luego saldrá también, a propósito de Elisa Muniza, que también está aquí, era por el Premio Reina Sofía, y había otra antología que hicimos Eva Valero y yo en la Universidad de Talca por el Premio José Donoso de 2018, que también obtuvo Raúl Zurita. Ya ha dicho Cata Iliescu que los premios tienen a Raúl en estos momentos como referente. Ojalá pronto haya alguna sorpresa más. Yo creo que lo más importante, se ha recordado también que Raúl fue doctor honoris causa de esta casa, de esta universidad, en el año 2015. Tuvimos un congreso y yo creo que no era un punto de llegada, porque para Raúl no hay puntos de llegada, porque todos los puntos de su vida han sido puntos de partida. Yo creo que se sumaba a ese doctorado a muchos reconocimientos
y al mismo tiempo se suma a una escritura y actividad que ha seguido siendo imparable. Es decir, podríamos evocar Raúl Zurita al poco tiempo en India, en Kochi, haciendo una performance que es esta imagen, Paulina Huente es la autora, creo, que está en Kochi haciendo una performance que es inundar una fábrica con un poema que es un poema dedicado a aquel niño que apareció en una playa. En fin, es un poema sobre la tragedia de la migración en el Mediterráneo. No recuerdo ahora el primer verso, pero Raúl seguro que se acuerda. El mar del dolor. El mar del dolor, que es lo que se está representando aquí. Quiero decir que ha sido imparable. Hoy ese camino imparable que tiene tanta actividad lleva a que presentemos 3 libros dedicados a Raúl Zurita. El primer libro es El diálogo con Eva Valero, va a ser sobre esa construcción autobiográfica que se llama Sobre la noche, el cielo y el final del mar. No voy a hablar de ella porque va a hablar luego Raúl y Eva Valero, pero voy a decir simplemente que si tuviera que calificar ese libro que está en venta y fuera, no es un libro que pueda calificar de interesante, lo califico directamente de estremecedor. El libro lo leí con estremecimientos por historias que tienen que ver con la dictadura vivida, pero historias que llegan hasta el presente, hasta el año 2019. Hay fragmentos que recuerdan en Sueños y en Dolor lo vivido por Raúl Zurita. El segundo libro es el amplio estudio de Elisa Muniza sobre Raúl Zurita y Dante Alighieri, Diálogo entre la selva oscura y las estrellas. Va a ser comentado luego y yo participo en ese comentario y por lo tanto ahora no voy a decir nada más, que es uno de los libros más importantes y de los trabajos más importantes que se han escrito sobre el poeta. Y hablo de centenares de trabajos y creo que este es un estudio de referencia, como luego veremos, sobre algo no nuevo, pero planteado de una manera radicalmente nueva. La antología Mi Dios no ve, realizada por Héctor Hernández Montesinos, que está sentado ahí, que acaba de llegar en un periplo desde Nueva York, que estabas ayer, no sé cuántas horas, hasta aquí, y que tiene dentro, está realizando un siglo de oro en la poesía latinoamericana, que va a ser la actividad de los próximos días en España, en Madrid, Granada y Barcelona. Va a presentarlo María Fuentes de la editorial Vaso Roto, pero va a hablar también en ese momento Héctor, por supuesto, que es el autor de la antología. Quiero recordar, solamente porque no tendría sentido que yo hablara más de estos minutos, algo que es importante. Raúl es todo eso, todos esos libros que son continuos, pero al mismo tiempo Raúl Zurita es un compromiso civil que llevaba a que hace unos días utilizáramos en las redes un mensaje que era Raúl Zurita leyendo el preámbulo de la Constitución, que no ha salido. El preámbulo es: nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, compuesto por diferentes naciones, etcétera, etcétera. Bien, ese compromiso civil le ha dado dimensión a toda su vida, le sigue dando dimensión. Gracias también, Raúl, por ello. Y yo ya he terminado. Bueno, pues ese diálogo tan esperado entre la catedrática de literatura Eva Valero y el poeta Raúl Zurita acerca de su obra Sobre la noche, el cielo y al final el mar. Es decir, acerca de Raúl Zurita. Tenéis la palabra. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, como se ha dicho aquí, es un auténtico lujo y más que un lujo es una verdadera emoción tener aquí en la Universidad de Alicante nuevamente al gran poeta chileno Raúl Zurita, nuestro querido Raúl, estar con Paulina, tener aquí a Héctor, en fin. Me parece que es una reunión tan especial y tan bella
que se haya logrado componer esta mesa, que quiero agradecer a todos los que la han hecho posible y a Raúl, que siempre nos venga a visitar y a tener este privilegio. José Carlos me encomendó hacer esta entrevista, me dio ese lujo y ayer supe que el privilegio es todavía mayor porque sobre este libro todavía no se ha hablado aquí en España, no se ha presentado aquí en España, de manera que Alicante vuelve a ser el epicentro zuritiano. y bueno, pues quiero hacerle toda una serie de preguntas a Raúl, que es a quien queremos escuchar, acerca de este libro, efectivamente, como ha dicho el profesor Rovira, estremecedor, de principio a fin, un libro que rememora esos años terribles del golpe militar de Pinochet en Chile, de los años de la dictadura, los años en que Zurita comenzó a escribir, cuando publicó ya en el 79 sus libros señeros, Purgatorio, Anteparaíso, cuando formó parte de un colectivo de arte fundamental, el CADA, el colectivo de acciones de arte, que fue tan importante en el contexto de la resistencia contra la dictadura y que fue aquel tiempo en el que entabló vínculos personales, intelectuales muy importantes para él después, y aquellos años, en definitiva, de los que surgió toda su obra poética, que le ha merecido los premios antes enumerados por la vicerrectora, profesora Catalina Iliescu. Bien. Más que hablar yo del libro, vamos a escuchar a Raúl a través de una serie de preguntas. Yo quiero ir en principio al origen del libro, a la cuestión del género. Raúl Zurita ha escrito una inmensa obra poética, pero ha escrito también iluminadores ensayos, artículos, ha escrito libros en prosa como El día más blanco, que es un libro autobiográfico fundamental de su trayectoria. Y cuando yo empecé a leer este libro y vi que la editorial lo catalogaba como novela y que en las reseñas que he podido leer también hablan de novela, me planteaba si esto es una novela. Y quería preguntarle a Raúl Zurita, porque para mí es un libro que escapa a cualquier catalogación genérica, que se encuentra entre la autobiografía, sí, algo de novela, pero también mucha poesía, porque el tono poético, la música de Raúl Zurita está aquí dentro, de principio a fin, y también sus grandes temas. Y quería preguntarle a Raúl Zurita sobre este origen de la obra, cómo se lo planteó, cómo pensó, si es que pensó, en un género más allá de escribir en prosa, lo que él quiso escribir. Bueno, antes que nada, gracias. Gracias, de verdad, gracias desde el fondo del corazón a usted, a cada uno de ustedes, a Héctor, a Paulina, mi mujer, porque me emociona estar acá. Esta la considero absolutamente mi ciudad patria, por así decirlo. Y estoy muy orgulloso, me siento realmente orgulloso y conmovido de estar aquí compartiendo con ustedes. Así que muchas, pero muchas gracias. Claro, Eva, mira, yo creo que todo lo que yo he escrito tiene la pretensión de ser poesía. La pretensión, porque no sé, eso finalmente no lo decide uno, sino lo deciden los demás. Y nunca lo he considerado una novela en el sentido de que la Divina Comedia, por ejemplo, profesora Teresa, son escenarios fantásticos con personajes reales. ¿Existieron o no han existido? Esto creo que son, no, una comparación, no. Entonces, creo que estos son también escenarios fantásticos con personajes reales, o casi reales. Y tienen como trasfondo un país ocupado, una noche que se va cruzando, con distintas partes, por así decirlo. Pero nunca sentí que estuviese escribiendo una novela, ni siquiera una autobiografía, aunque no podría escribir otra cosa, sino de las cosas que me tocan directamente, ¿cierto? No creo que sea tampoco una novela del yo, porque es una novela que está en tercera persona, es otro el que va hablando. Entonces, esa idea insisto, ¿cierto? Aquí hay unas cataratas que se rompen en medio de la ciudad, son escenarios absolutamente irreales, si uno toma el tópico de la realidad o la irrealidad. Pero sin embargo los personajes y el ambiente
creo que se ajustan más o menos a una época y a un tiempo. Y si se ha podido dar cuenta un poco de eso, un poquito que sea, de esa época feroz, terrible, pero como toda época feroz y terrible también tiene sus chispazos de felicidad. Porque yo creo que uno de los sagrados derechos más profundos es que incluso en medio del holocausto todos los seres humanos tienen derecho a ser, aunque sea 5 minutos feliz, porque se esté acabando el mundo. Eso. Bien, esta obra, como ven, sobre la noche, el cielo y al final el mar, se inicia con 3 imágenes muy impactantes del propio Raúl, que aparecen identificadas con la noche, el cielo y el mar. Empiezan con la noche, que es el pecho de Raúl Zurita con su cicatriz, el cielo, que es la cabeza cicatrizada o estrellada, como seguramente él quisiera pensar o metaforizar, y el mar, que es el cuerpo de Raúl Zurita con sus cicatrices también, y que va acompañada esta última imagen de un verso que dice: dejaste aquí la cicatriz de las cataratas del mar de tu corazón, que son las grandes imágenes que atraviesan la obra de Zurita. Esta identificación inicial del ser Zurita con elementos del cosmos a mí me retrotrae un poco, de alguna manera, a ese título del poemario Zurita, ese título del libro Zurita que está aquí, que es de 2011, que Raúl Zurita siempre ha explicado que lejos de cualquier egolatría, ese título lo que trata de comunicar, transmitir, es que para llegar a lo humano colectivo hay que partir de la profundización en el propio ser, en lo más profundo del ser personal, que no tanto individual, como también escribió César Vallejo a raíz de esa reflexión sobre lo individual y lo personal, ¿no? Y yo creo ver ahora en este libro, que se inicia con esas 3 imágenes de Raúl Zurita, una hilación con esa idea del libro Zurita, y creo que da un paso más, en tanto que ya no es solo trazar el camino hacia lo colectivo, sino un camino hacia lo cósmico, hacia el mundo, hacia esos elementos del cosmos que están identificados con el ser Zurita. Y quería que me explicara, Raúl, si va encaminado mi... Yo creo que demasiado encaminado, te fijas, o sea, demasiado bien encaminado. Y me encanta, me gusta mucho la lectura que... Ahora, yo creo que esas 3 imágenes, esas 3 cicatrices, son cicatrices que corresponden a hechos reales, son las que me ha proporcionado el tiempo, no yo mismo, porque yo mismo me he herido a veces. ¿Sí? La cubierta de mi primer libro parte con la imagen de una cicatriz de una quemadura en la mejilla. Esa me la hice yo, entre circunstancias bastante desesperadas, pero estas otras no son ya el tiempo, ¿te fijas? Porque hay un momento en que tú haces clic y te das cuenta de algo que es obvio, ¿cierto? De que te vas a morir, que todos nos vamos a morir. Pero tú vives muchos años sin saberlo, aunque creas que lo sabes, pero de repente pasa algo. Entonces tú empiezas a adquirir ese tono de los grandes crepúsculos, por así decirlo. Entonces, yo digo, ¿por qué ese libro se llama Zurita? Pero no tiene nada que ver con al contrario, ¿cierto? Sino que es partir del dato elemental de tu propia existencia, de cómo empiezas a respirar, qué van diciendo esas respiraciones, que sentir el propio latido del corazón, y esa sensación de que claro, nada hay más fuerte, ¿cierto?, que en situaciones difíciles o desesperadas sentir el latido de tu propio corazón, porque es muy fácil terminar con el sufrimiento, ¿cierto? Y la vieja problemática del suicidio, ¿no? Entonces es fácil, se podría terminar, ¿cierto? Pero el corazón late, pam, 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 en esa soledad infinita cada vez más fuerte. ¿Y qué está diciendo ese latido? Sí, 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 sí. Es el latido que dice sí a la existencia entera, ¿te fijas? Entonces tú sientes, entonces yo tenía que partir de eso, de esos latidos de un ser que
tiene la posibilidad, por un lado, de que todo se termine, concreta, y por su lado decirle sí a la existencia con todo su... Y estos son entonces ahí escuchas efectivamente los latidos de tu corazón. Yo quisiera que lo que yo de verdad, muy pequeñamente, muy mínimamente he hecho, se viera también desde eso, desde ese latido básico. Y, perdón un segundo. Claro. Entonces están esas tres fotos que a propósito lo recogió Héctor Hernández en un libro maravilloso, María, de Vaso Roto. La primera es la noche. Dejaste aquí la cicatriz de tu corazón. El cielo. Dejaste aquí la cicatriz del despedazado cielo de tu corazón. Finalmente el mar. Dejaste aquí la cicatriz de las cataratas del mar de tu corazón. Entonces, como tres pórticos. Gracias. Creo que es un poco eso. Entonces, como digo, volviendo, no tengo un punto de partida de esto va a ser una novela, esto va a ser un ensayo, esto va a ser un poema, porque no lo sabría hacer tampoco, sino se va haciendo. Pero no trato de no olvidarme ese latido del corazón, que a mí me importa. Por ahí, no sé, por ahí va. Sí. Bueno. Gracias, Raúl. Bueno, en esta obra reiteras con matices nuevos una idea de largo recorrido en tu obra, y es la existencia de un espacio para corregir, como el mundo, la vida, que hay que corregir, ¿no? En este sentido quiero recordar estas palabras del texto, el segundo texto de este libro, titulado ¿Qué es el paraíso?, que dice lo siguiente: el cielo ha sido siempre el lugar que hemos ido llenando con las carencias de la vida. Como tantos, despojado, en el año 75 inicié mi trabajo entendido como una práctica para el paraíso, no para el cielo vacío. Y más adelante, en el mismo texto, expresaste cuál fue el objetivo de aquella práctica que en aquel momento de algún modo vislumbraste. Dijiste corregir el cielo para finalmente dejar en él una marca, porque ese será el paraíso, el cielo, la marca, que vuelven a este libro, a esta obra en la que reiteras: hay un lugar donde la mente y la vida son espacios a corregir. Y ese lugar que antes ahora era el cielo, aquí es tu mente. Entonces, yo me pregunto si esto puede interpretarse como que tu mente y por tanto tu escritura son ese espacio desde el cual es posible corregir. Fíjate que hay una frase de Antonin Artaud, francés, que dice en un momento: mi obra es mi mente. Entonces uno dice, bueno, él dijo mi obra es mi mente. No, pero está diciendo mi obra es mi mente, no lo que ustedes están leyendo, es mi mente. Lo que es indescifrable es eso. No creo que sea la paradoja límite. Porque claro, corregir la experiencia, que significa corregir tu propio pasado, lo que es imposible, y a la vez lo hacemos permanentemente. Todos vamos corrigiendo nuestro pasado. Nuestros dolores, nuestras alegrías van pasando por los tamices del presente. Se va corrigiendo la experiencia. Entonces, creo que es un poco eso. Te fijas, mi obra es mi mente, o sea, es mi mente. No es que yo diga que sea mi mente, es mi mente. Entonces, creo que esto lo veo como los ecos de alguien, ¿no? Insisto, vuelvo a esta idea de los latidos del corazón, que no sé por qué me están dando los latidos del corazón, pero bueno, son los espacios mentales que se van transformando en palabras, en construcciones, y creo que vivir es corregir la vida permanentemente, y a veces corregirla a pesar de uno. Uno quisiera que cosas se prolongaran para siempre, y no se prolongan, desgraciadamente. Se acaban, se terminan, como se termina todo. Entonces, como en un sueño. Entonces, no sé si estoy muy despistado. No, en absoluto. En absoluto. Nos estás dando esas claves, Raúl. Esas claves. En la página 136 leemos algo que tiene que ver con lo que estamos hablando, y es que dices: el soporte de este trabajo es mi vida, lo que estamos comentando, porque a través de ella se va novelando el paisaje.
Y uno de los grandes ejes temáticos de esta obra es precisamente la reflexión sobre el arte, y por eso tiene tanta importancia el recuerdo del grupo CADA. En la página siguiente, en la 137, encontramos un texto con disposición versal titulado ¿Cuál es la obra?, en la que realizas la reflexión sobre el arte vinculándola con la realidad latinoamericana, que es algo a lo que le has dado bastante desarrollo en otros libros incluso, y quería leer estos versos. No una exposición de arte, no una escultura, no ya un hecho literario, no un cuerpo ni una representación. Nuestras aldeas sudamericanas, paisajes, ciudades polvorientas donde la gente busca su alimento, como en el museo la gente busca la belleza. Ese es el arte. Él reprocesa el paisaje en la vida hasta hacer del paisaje el documento expuesto de nuestras propias ideas. Y luego dices, obras idénticas al paisaje que habitemos, para no morir de sed en estas pampas, productos de arte igual al alimento circulando entre nuestras ciudades, aldeas polvorientas. Me gustaría que nos comentaras un poco esta idea del arte y la realidad latinoamericana que, como digo, pues proviene de tu obra anterior y que vuelve a reaparecer aquí. Claro, esta obsesión un poco con los paisajes tiene tal vez un origen, que es que en un momento dado todo lo que uno escuchaba de Chile eran marchas militares, era la canción nacional. Entonces todos los significados, las cordilleras, las playas, el mar, era el mar que estaban nombrando los militares, que estaban nombrando directamente el fascismo, ¿cierto? Entonces sentimos, porque no solamente fue algo que me pasó a mí, que había una tremenda lucha por los significados. No por los significantes, como que en los barrocos, sino por los significados, que esa era la gran lucha. ¿Cuáles eran los significados de esas palabras? Si eran los significados, que era la playa, que era el cielo de Chile, que era la canción nacional de Norteamericana. Si correspondía a los significados que le estaban dando en ese momento la dictadura, los militares, o correspondía al significado que desde Alonso Arcilla fue construyendo la poesía chilena. El mar que miramos es también una construcción, pero una construcción de los poetas, de Gabriela Mistral, de Pablo Neruda, de Víctor Jara, de la Violeta Parra, en fin. Entonces, y creo al mismo tiempo que hemos hablado, ¿cierto?, que es un paisaje. Son grandes telones en blanco también, que uno va llenando en la medida que va viviendo. Es nuestra pasión de vivir la que levanta las montañas. Es nuestra pasión de vivir la que levanta un cielo encima de esas montañas. Entonces vamos atravesando esta vida y vamos levantando los paisajes que miramos al mismo tiempo, y es ambiguo porque al mismo tiempo que tú los levantas sabes que te anteceden, te predecerán, pero sin embargo los vas levantando. Entonces por eso realmente yo me preguntaba por lo menos antes, ¿por qué a pesar de todo, de la hipermodernidad de los millennials y todo, todavía un atardecer puede seguir conmoviendo? Incluso un niño que no tiene nada que ver, que lo único que quiere es bailar, ¿me entiendes? Y de repente algo conmueve. Siempre digo que si todavía nos conmueven, porque de una u otra forma todos los ojos que han mirado esas montañas o que han mirado ese mar nos devuelven la mirada y nos saludan. Entonces, también una montaña es la construcción de todas las miradas muertas que la levantaba hasta ser una montaña. Entonces, creo que esas son como ideas tan vagas, ¿cierto? Para mí también son vagas, ¿no? Pero no sé cómo explicar, cómo responder, ¿cierto? Porque en este mismo momento, ¿cierto? Todo tiene la textura extraña de los sueños y al mismo tiempo todo es tan real. Creo que es eso. Creo que entonces el arte, claro, decía que buscan su alimento, claro, es duro, ¿cierto? Ver la gente como buscar alimento entre la basura. Tal como, pero hay algo de una relación del ser humano que mira las obras de arte y un ser humano que busca la basura. Finalmente no es tan distinto. No es tan distinto. El gesto de la buscar algo que te haga vivir un rato más, o que le dé un sentido a tu rato más. Buscar ese alimento. Sí. El arte como alimento, o el alimento real. Convertido en arte. Para no morir de hambre en el arte, se llama la acción. Bueno, como lectora, Raúl, percibo una necesidad
muy intensa de atrapar todos esos recuerdos de ese tiempo, y tú lo expresas perfectamente en 3 líneas que para mí sintetizan el libro y sobran más palabras que las tuyas. Dices: son millones y millones de capas de sueños, de pesadillas, de huidas, de escenas extenuantes que, entrechocando unas con otras, van siendo tragadas por el hielo. Y cuando leo esas líneas, veo que este libro es un capítulo más de esa obra inmensa tuya que siempre hemos, cuando la hemos investigado, hemos hablado de ella, José Carlos, como obra en progreso, ¿no? Y yo quería preguntarte cómo te planteas tú este libro, la significación de este libro, en medio o como culminación, aunque vengan más libros después, en estos momentos de esa obra en progreso. Yo la vería como una parte de Zurita, por dentro. La vería como un capítulo que escrito después, que estaría allí, incorporado en ese libro. Claro, es lo último en rigor que he escrito. Y tampoco creo que sea lo último que escriba. Pero todavía, mira, hay una frase de Baudelaire, creo que dice: lo único que le pido, si Dios existe, lo único que le pido es que me dé todavía un poquito más de tiempo para escribir un par de poemas hermosos, para no despreciarme a mí mismo. Déjame escribir un par de poemas para no despreciarme más de aquellos seres que yo mismo desprecio. Yo hasta la esperanza de todavía escribir algo, todavía agregarle algo a esta rueda que es infinita, a esta apuesta que es infinita y que es una finalmente cerrada. Son capas que se van derrumbando, y la única certeza es el amor, creo, lo único que cuenta, lo único importante, y la persona con que tú estás y la persona con que estás. Bueno, hay otra cuestión, y ya voy terminando, que me ha parecido interesantísima en esta obra, y es que, bueno, en la obra de Raúl Zurita, sobre todo la naturaleza, tiene una presencia apabullante, como todos sabemos, pero hay algunos poemas en los cuales de repente surgen las ciudades, ¿no? Y ahí hay un conjunto que es maravilloso, que se titula Las ciudades de agua, o las ciudades que aparecen en el conjunto de los moteros de la noche, o las ciudades que aparecen en Zurita y en otro libro que se titula Otras ficciones, bajo el rótulo Otras ciudades, que son ciudades arrasadas, devastadas, apocalípticas, ciudades arrasadas, borradas por elementos de la naturaleza o por grandes guerras. Hay un poema titulado Dresde que es estremecedor. Y lo que me llama muchísimo la atención en este libro, desde que empecé a leerlo, desde la primera página, es que en todos aquellos poemas en los que había ciudades, las ubicaciones concretas no suelen estar. Hay algún momento en el que aparece tu dirección personal, algún nombre de ciudad, Berlín, Dresde, Santiago de Chile, pero digamos que son poemas en los que se parte de un escenario real para construir esos grandes espacios imaginarios, abstracciones mentales, las cataratas al fondo, las montañas en el cielo de esas ciudades, en fin, esa superposición siempre de naturaleza y ciudad. Y sin embargo, en este libro, que también tiene esas grandes escenas imaginarias, hay una cantidad de nombres de calles, de esquinas, de edificios, de todo tipo de señales de la ciudad de Santiago de Chile, que están a lo largo de todo el libro. Y yo tenía especial interés en preguntarte ¿por qué ese cambio? ¿Cuál es la intencionalidad? La intención era que efectivamente esas calles son reales, existen, esos recorridos existen. Y si uno siguiera, en teoría, si siguiera exactamente la descripción aquí, podría reconstruir ese recorrido, como fue, las calles por las que se pasó. Porque eran estos cruces en la ciudad después del toque de queda.
Y después el toque de queda, en la época de la dictadura, era el toque de queda, o sea, era algo bastante arriesgado. Y a mí me tocó 2 veces hacerlo, cruzar la noche de un lugar a otro en pleno toque de queda. Entonces por eso iba anotando las calles, porque de pronto estaba totalmente perdido. Y de repente, hasta que finalmente me parecía algo conocido. Entonces creo que es eso. Y quise también, tal vez intencionadamente, ¿cierto? Ser también un poeta de la ciudad, qué diablo, te fijas, o sea, también poner calles, porque las conozco, porque las he recorrido, son las calles que he atravesado, que he cruzado. Entonces, quería que aparecieran, en concreto, con sus nombres reales. Pero también es tan ilusorio, porque en un momento dado recuerdo que desaparecen esas calles y quedan los volcanes. Son escenas así. Y bueno, eso. Sí. Las calles se funden sí. Pero es una manera, ¿no?, de dejar el testimonio también y desde él desarrollar todo ese mundo imaginario, pero desde esas calles reales de esos años. Y ya para terminar, hay un momento del libro, bueno, hay 2, pero hay un momento del libro en el que aparecen las líneas tachadas, varias páginas, ¿no? Que yo creo que es una forma de llevar a su máxima expresión el silencio en la escritura, la capacidad de hacer que el lector imagine o sienta qué es lo que hay ahí, ¿no? Y lo que hay ahí, por lo que leemos en las primeras líneas, es el sentimiento ante la muerte del padre, que se nos dice aquí: nunca se podrá leer ese sentimiento. Y yo quería terminar preguntándote si esta representación visual es una forma de transmitir el sentimiento o la idea más bien de lo inefable en la literatura, lo que no se puede. Yo creo que sí, creo que sí. Aquello que no hay caso, que no, que tú te acercas, pero nunca, sabes que todo ser humano tiene cosas que nunca va a poder decir, que nunca, porque si la llega a decir, se acaba todo, pero que no llegaremos nunca a decir, tal vez porque nos avergüenza, nos alegra mucho, pero no importa. Lo que se llegará es ese límite del dolor, ¿cierto?, en que ya no puedes decir más, o sea, y por eso tiene algunas palabras que indican más o menos, ¿no? Pero el hecho que esas líneas son negras, y si hay un relato debajo o no sé, tal vez lo haya, pero no importa, son negras, están tachadas. Bueno, muchas gracias, Raúl, por hablarnos sobre este último libro, que esperemos que sea el paso para un siguiente libro. Y el profesor Rovira quiere que terminemos esta parte del acto leyendo un texto que ha elegido él, que es Cielo abajo, del libro Zurita. Cielo abajo. Son los últimos minutos del atardecer del lunes 10 de septiembre de 1973 y los desfiles comenzaron hace menos de una hora. Por un momento, las columnas parecieron detenerse bajo el incendiado cielo y un instante después, el estallido de las consignas y cantos inundó la noche. Al frente, interminable, el pedrerío reseco del Pacífico se alarga hasta perderse en el horizonte y sé que alguien que tal vez contuvo mis rasgos, es decir, que contuvo un insomnio, un determinado nerviosismo, una manera de hablar, reconoció entre las trituradas piedras los bordes de un puerto, Valparaíso, luego el fronte de una universidad, y pegadas a ella las imágenes rotas de una vida, una carrera de ingeniería, un estudiante haciendo girar sus linchacos, la enloquecedora blancura, una rompiente cubriendo el roquerío, y de golpe, el sonido del viento surcando la aridez infinita de la tierra. Sucedió hace unos segundos, hace millones de años, hace apenas un día. Alzo los ojos, inmóvil, el inmenso cielo rojo flota sobre la multitud que también se ha detenido y mira con frío, con temor, con sueño, el desahuciado atardecer.
te acerco directamente al micro. La palabra, sí. Te doy la palabra. Bueno, tiene la palabra José Carlos Rovira y a continuación creo que la doctora Elisa Muniza, profesora también de la Universidad Católica de Murcia, que nos va a hablar pues, un poco sobre el libro que acaba de publicar y que se nutre de su tesis doctoral, a cuya defensa en plena pandemia pudo asistir el aludido Raúl Zurita, gracias al online, ¿no? Del cual tanto hemos despotricado, algo tenía que tener de bueno. Y el título del libro es Raúl Zurita y Dante Alighieri, diálogo entre la selva oscura y las estrellas. Pero con preámbulo de José Carlos. Muy breve también. Bueno, es solamente primero agradecer a Juan Mora, vicerrector de investigación, que ha colaborado en la edición de este libro, a Luis Rafael Hernández, director de Verbum, por su generosa disposición y por su actividad. Y bueno, como se ha dicho, el libro es parte de una tesis doctoral. Estuvo Raúl presente a través de con mucha distancia a través de la red. Fue un tribunal que estuvo Eva Valero, presidió Teodosio Fernández, Chiara Bolognese. Y esto es la primera parte del libro de una tesis que dirigíamos Víctor Manuel Sánchez Amat y yo, y cuento rápidamente una historia que presenta Elisa Muniza, que sería mucho más largo presentarlo. En 2016, Elisa Muniza apareció por Alicante, me acuerdo por allí, por mi despacho, venía de parte de Paqui Noguerol, catedrática de la Universidad de Salamanca. La habían mandado aquí, pues yo creo que no tanto por los estudios que se estaban realizando, que se habían editado sobre Raúl Zurita, el Congreso Internacional, sino porque se sabía de la amistad de Raúl Zurita con esta tierra, por muchas razones. Nos habíamos conocido, eso lo cuenta ella mejor, en 2015, el mismo año de la investidura de Zurita como honoris causa en Boulogne-sur-Mer, en Francia, en un congreso, pero no nos habíamos conocido porque esta mujer es de una timidez absoluta, luego contará lo que pasó. En fin, había un tema que cuando llega alguien y se sienta en tu despacho y te dice Raúl Zurita y Dante, bueno, pues y el mundo italiano completamos luego. Esto es una parte de la tesis, la primera. Miguel Ángel y Raúl Zurita, que es un tema principal de esa visión del arte americano que Raúl Zurita ha planteado. Bueno, pues será el segundo libro y ya ha publicado varios artículos que salen de esa tesis doctoral. Pero claro, imaginaos que era pues Raúl Zurita, un poeta querido y leído, y al mismo tiempo un tema como Dante, que para mí es una vieja afición desde la Florencia del 74 al 76. Pero yo, sin embargo, pensaba en un Dante accidental. Hay una serie de títulos y referencias que nos llevan a él, Purgatorio, Anteparaíso, La vida nueva, pero yo pensaba en un Dante, pues no sé, que aparece lógicamente con esos títulos en Raúl Zurita. Y yo creo que lo importante de este libro, metodológicamente importante, es que demuestra un Dante medular a Zurita. Hay una historia que él cuenta, se ha contado muchas veces, que es la abuela Belli, italiana, genovesa, que recitaba, que les contaba cuentos con cantos de la comedia desde niño, ¿no? Y esa historia, pero aquí lo que se va a demostrar es ese Dante medular, que lo plantea además, y quiero destacar esto y luego ya me callo para que hable ella, que lo va a explicar mejor, que plantea un Dante a través de conceptos de la historiografía y la crítica dantesca, autor, agens, viator, etcétera, etcétera. Es todo un capítulo que considero metodológicamente increíble, porque claro, es una tradición crítica que viene de Leo Spitzer, de Gianfranco Contini, y es un trabajo que dices, bueno, Raúl, que a veces también gasta bromas, bueno, bastantes veces gasta bromas, ha hablado de la crítica pedantesca a veces, es decir, no dantesca, sino pedantesca, pero en todo caso esa referencia
cómo aparece en Zurita este conjunto de referencias. Y entonces demuestra una cosa que es esencial, que explicaba el maestro Contini, que explica el maestro Teodosio Fernández siempre que tiene ocasión de hablar, la lectura. Es decir, el tema no es la historiografía ni la crítica, el tema es que esos conceptos surgen en Raúl a través de la lectura de la comedia, no solo a través, él es traductor de la comedia. Publicamos en el 2018 un canto de la comedia traducido por Raúl con un primer trabajo de ella, que era una entrevista increíblemente bella, que está aquí reproducida, menos mal. Bueno, pues yo creo que lo que demuestra este libro es la importancia de la lectura, precisamente para ajustar a través de la importancia de la lectura conceptos historiográficos y críticos que se han utilizado. Pero insisto que yo creo que ha sido la lectura, no la crítica y la historiografía, la que ha creado la posibilidad de leer esos conceptos. En fin, yo creo que gracias le doy a Elisa, a la cual estoy presentando. Podría citar un montón de trabajos, pero sobre todo de Raúl Zurita han aparecido ya 7 o 8 trabajos fundamentales de ella. Yo creo que yo lo único que puedo decir para presentarla es que yo trabajé en esta universidad, trabajo aún en esta universidad, no sé cómo, pero bien, ¿verdad, decano? Pero para dirigir tesis como esta o para dirigir y tener algo que ver lejanamente con libros como el que recomiendo encarecidamente, que además ha llegado milagrosamente hoy. Es decir, ha sido una aventura, pero ha llegado hoy y está fuera a la venta, pero en fin, eso es otro asunto. Gracias. Les dejo con Elisa, que ya está bien. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Raúl Zurita. Es un lujo, como ha dicho Eva, poder contar con tu presencia. Estoy muy emocionada. Muchísimas gracias también a José Carlos Rovira, que es mi maestro, aunque hay que decir que es maestro de muchos y de muchas, como siempre se dice. Y gracias a todos los miembros del CEMAB. La verdad es que me siento muy, muy, muy afortunada. Y desde luego a todos los presentes. Me veo obligada a decirle a Raúl que el agradecimiento en realidad no solo es por su presencia, sino también por su poesía, porque sin su poesía pues este libro no existiría, en primer lugar. Y en segundo lugar, por toda la emoción que transmiten sus poemas. Yo creo que hemos podido comprobar todos con una simple lectura toda la emoción que nos dan. Tengo también que hacer una confesión. Es un pequeño secreto, pero como aquí no hay nadie, estamos entre amigos. Y es que me da muchísimo miedo. Yo he viajado mucho en avión, pero me da muchísimo miedo cuando el avión despega. Entonces, como las 2 horas anteriores estoy ahí temblando, Dios mío, va a despegar, va a despegar. Y estas horas, aquí mientras estaban hablando, he sentido exactamente la misma sensación. Voy a hablar. Esto simplemente es para disculparme si se me nota un poco emocionada, pero la verdad es que para mí estar aquí hoy es, perdón por la repetición, pero un verdadero lujo y una enorme oportunidad por la que estoy muy agradecida. Este libro no se había entendido seguramente, pero ha nacido de la gran pasión que tengo hacia los poemas de Raúl. Y he descubierto, voy a hablar un poco de su génesis, ¿no? De cómo he llegado a esta poesía. Pues yo he descubierto a Raúl Zurita en Salamanca en 2015 gracias a una profesora chilena que se llama Magda Sepúlveda. Ella vino a Salamanca durante una semana porque tenía que dar unas clases de literatura chilena, de poesía chilena concretamente. Era un módulo de una semana. Y entre los grandes nombres de la poesía chilena, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, pues también estaba el nombre de Raúl Zurita. Yo todavía no conocía a Raúl, no conocía la poesía de Raúl, pero me encontré con un fragmento de un poema que se titula El sermón de la montaña, y el fragmento dice, voy a citar, a ver si lo encuentro.
aquí. Yo no creo en la resurrección de la carne. Creo en el comercio, en el placer equívoco de la caída y de la usura, desde que la diritta via era smarrita. Claro, en este momento, una italiana en España que lee un poeta chileno, que la diritta via era smarrita, me sorprendió muchísimo y llamó muchísimo mi atención, porque claro, en Italia pues nos criamos a Pan y Dante Alighieri, y claro, no solo se trata de encontrar una cita de Dante, sino en su lengua original, en italiano, en el medio de un poema que está escrito en castellano. Entonces, por esta razón, me acuerdo perfectamente, además en ese momento pensé, mi tesis doctoral tiene que ser sobre este poeta. Tengo que hacer la tesis doctoral sobre Raúl Zurita, tengo que investigar más. Y ahí pues empezó un poco esta aventura. Ha sido un camino de investigación bastante largo, han sido 4 años más los que han hecho falta para perfeccionar un poco este libro. Es un camino, tengo que decirlo y siempre lo voy a reconocer, en el que me han ayudado mucho. Me han ayudado mucho. A pesar de todo, porque, y ahora voy con el episodio al que se refería José Carlos, me acuerdo cuando por primera vez durante este famoso congreso en Boulogne-sur-Mer, en el norte de Francia, encontré a Raúl Zurita por primera vez, pues yo solo había leído algunos poemas, estaba muy emocionada, como si tuviera que encontrar mi rockstar preferida. Entonces me acuerdo que salí de mi hotel, el entorno típico del norte de Francia, nubes oscuras, muchísima lluvia, y pues yo no había conocido a Raúl Zurita, simplemente había visto fotos, eso sí. Entonces salgo de mi hotel con mis pequeños libros, directa a la universidad, y veo a Raúl Zurita y Paulina desde lejos. Y pienso, ahora voy a hablar con él. Entonces me acuerdo que me acerqué y dije, buenos días. Y él, claro, me dijo, buenos días. Y yo en ese momento pensé, Dios mío, me he atrevido a hablar con Raúl Zurita. Entonces me di la vuelta y escapé, literalmente. Y ahí pensé, Dios mío, mi carrera de investigadora se ha acabado. Ha acabado antes de empezar. Que me he escapado de Raúl Zurita. Pero en realidad no. Ese fue el principio de una aventura maravillosa. Ahí, efectivamente, también conocí al profesor Rovira y en octubre de 2015, y ya en 2016 pues empezó definitivamente mi doctorado aquí en Alicante. Resulta bastante fácil asociar el nombre de Raúl Zurita al de Dante Alighieri, más que nada por los títulos de los libros, ¿no? Purgatorio, Anteparaíso, La vida nueva, y sí que es verdad que hay muchas citas que se encuentran, por ejemplo, en Purgatorio, también en el Sermón de la Montaña, ¿no? La diritta via era smarrita. Pero mi objetivo no ha sido solo buscar las citas dantescas, sino también los conceptos que han servido para construir una poética que es absolutamente innovadora y que pertenece profundamente a Raúl Zurita, y es que tiene como objetivo un fuerte compromiso poético, lo que es realmente el compromiso de la poesía. Entonces, sí que hay elementos muy claros, como por ejemplo, Purgatorio, ya solo el título del libro, pero uno de los primeros versos es: me encuentro en la mitad de la vida, perdí el camino. Es evidentemente una referencia dantesca, pero sí que hay cosas que están un poquito más escondidas y que he querido estudiar. En la introducción empiezo con un estado de la cuestión que es un poco peculiar, porque claro, sí que es cierto que se ha estudiado Dante dentro de Raúl Zurita, pero como presencia, como comentaba José Carlos, o sea, se comenta su presencia. Por otro lado, también he querido estudiar y arrojar algo de luz sobre lo que Raúl Zurita dice de Dante Alighieri, porque claro, como he comentado antes, no se trata solo de citas, sino de conceptos que están profundamente ligados a su poesía y que están escondidos detrás de los versos. Entonces, no solo se trata, como he dicho antes, de citas en su lengua original. Ha sido imprescindible
también empezar este trabajo, el primer capítulo en este caso, citando a Josefina Pessoa, la abuela de Raúl Zurita, que le recitaba la Divina Comedia. Me parece algo precioso, por cierto. Pero la importancia de Josefina Pessoa aquí es un poco diferente respecto a cómo hasta ahora se ha descrito, porque claro, Josefina Pessoa, Raúl lo comenta varias veces, sí, es verdad, le habla italiano, pero también habla en genovés, que es el dialecto de Génova, de Rapallo, que es de donde venía ella, que está cerca de Génova. Entonces, claro, yo ahí me he imaginado un crítico que se acerca al trabajo de Raúl y dice, vale, pero si le hablaba en genovés, entonces, ¿dónde está la lengua italiana? ¿Por qué estamos hablando de italiano y no de genovés? ¿Y cómo se asocia esto a la Divina Comedia? Ahí, en el primer capítulo, he intentado un poco resolver esta incógnita. Seguidamente fijo unos tópicos, que son los tópicos típicos que se asocian a la Divina Comedia. El infierno, la idea de salvación, por ejemplo, la figura de Beatrice. ¿Dónde está Beatrice? No voy a hacer spoiler. No, pero ahora, bromas aparte, sí que hay algunos elementos que se sedimentan en la obra zuritiana, pero otros que finalmente no se encuentran. Entonces también me parece un importante punto de partida para quien quiera estudiar la obra zuritiana y Dante Alighieri, porque este solo es el principio, o eso espero. Entonces, en el segundo capítulo sí que me dedico a estudiar uno de estos tópicos, que es el infierno. Concretamente, el tema del infierno, la importancia del infierno dentro de la lírica zuritiana. Normalmente, esto hay que decirlo, se asocia el infierno de Raúl Zurita al infierno dictatorial, desde luego, y no podemos negar esta conexión. Pero lo que he intentado demostrar es que no se trata solo de infierno dictatorial, porque, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, que es el poema que he citado antes, se habla de puertas del infierno, se cita el infierno directamente, y ese poema se ha publicado en el 71, o sea, 2 años antes del golpe de Estado. Entonces, el infierno es una presencia constante, o sea, la poesía de Raúl Zurita está estrictamente conectada al alma, podemos decir, de la Divina Comedia. También es verdad que usa el tópico del infierno para expresarse haciendo referencia a la dictadura, pero también tenemos que considerar que no solo se trata de esto. En Anteparaíso, por ejemplo, sí que es verdad que tenemos una presencia del infierno dictatorial un poco más importante, digamos, que tiene más peso, y estoy orgullosa cuando lo digo. Sí que es verdad que hay partes relativas a la violencia, para describir la violencia, que pertenecen profundamente a la Divina Comedia. Por ejemplo, la figura del conde Ugolino. Y he dicho que estoy orgullosa porque es algo que yo antes nunca había leído, que había quizá un elemento que quizás había pasado desapercibido. Pero sí que hay un poema de Anteparaíso que se titula Las aldeas de Tiguanay, cuyo epígrafe dice: Padre, si es tanta tu hambre, ¿por qué no te alimentas de nosotros? Y hay un verso de la Divina Comedia que dice: Padre, assai ci fia mendoglia se tu mangi di noi. Básicamente, más o menos estamos hablando del mismo verso, del mismo concepto. Y aquí voy a hacer referencia a lo que has dicho antes, Raúl, el escenario fantástico con personajes reales. Porque claro, el conde Ugolino ha existido de verdad, pero en la Divina Comedia se describe este hombre, se abre el poema en un escenario totalmente distópico. Es este hombre que se está comiendo la cabeza de otra persona que ha existido, que es el arzobispo Ruggeri. Entonces ahí empieza ese canto y básicamente el conde Ugolino termina comiéndose a sus hijos. Entonces, la descripción de la violencia. La descripción de la violencia y el infierno dictatorial efectivamente se encuentran aquí, en Anteparaíso. También hay una parte, eso ya
tiene un poco menos que ver con Dante en Anteparaíso, que se titula, es un apartado, Las cordilleras del Duce. Claro, el Duce era el epíteto con el que se llamaba Mussolini. Entonces, ahí sí que la referencia a la dictadura, bueno, ahí ya es el mundo italiano, ya no solo Dante Alighieri. Pero aún así, por ejemplo, por lo que se refiere a la violencia, sí que tenemos una presencia importante. Tras haber investigado sobre este tópico, pasamos a la idea de salvación. La idea de salvación en Raúl Zurita y Dante Alighieri es profundamente diferente, también porque Raúl Zurita acude a este concepto, pero lo renueva constantemente. O sea, él marca, y lo quiero volver a decir, una nueva poética del compromiso, citando, podemos decir, Dante Alighieri, pero es algo que renueva. Y repito, que renueva constantemente. Por ejemplo, en Anteparaíso sí que hay unas fotos de los poemas escritos en el cielo de Nueva York. Es un poema que se titula La vida nueva. Mi Dios es hambre, mi Dios es cáncer, mi Dios es no. Y esto obliga al lector a mirar hacia lo alto, exactamente como lo hizo Dante. Pero ya, por ejemplo, en La vida nueva, y hablo de La vida nueva, el libro La vida nueva, hay un diálogo entre cielo y tierra que es universal y continuo. Entonces ya no hay una visión vertical dantesca, sino una visión universal que se conecta profundamente a la cultura mapuche. Entonces, repito, si se puede hablar de salvación, lo repito, no voy a hacer spoiler, pero si se puede hablar de salvación, se trata de un paradigma que es profundamente diferente en la obra zuritiana. Ya pasamos a la parte que citaba antes José Carlos, que yo no sé si él se acuerda, pero al trabajar Raúl Zurita y Dante Alighieri, y al estudiar los dantistas como Spitzer y Contini, pensé, ¿se podría atribuir el rol que tiene Dante Alighieri también a Raúl Zurita? Entonces me acuerdo que llamé a José Carlos y él me dijo, bueno, vamos a investigar. Y un día me llamó otra razón de orgullo y me dijo, mira, me has convencido. Y lo que pasa es que Dante Alighieri, cuando estamos hablando de Dante Alighieri y la Divina Comedia, en realidad hablamos de tres personajes diferentes. El Dante Alighieri autor, el que escribe la Divina Comedia, el Dante Alighieri personaje, el que viaja, el que cruza infierno, purgatorio y paraíso, y el Dante Alighieri peregrino, que tiene que llegar al paraíso. Entonces, el autor sería el auctor, el viajero, digamos, o sería el agens, y el peregrino sería el viator. Y yo pensé, pues vamos a ver si hay auctor, agens, viator en la obra zuritiana también. Entonces, he intentado demostrar que a pesar de que Raúl hable de los pedante Alighieri, que es una definición que me encanta y muchas veces es muy, muy acertada, pero sí que recoge sin quererlo, pero un sistema poético en el que se pueden ver reflejados estos conceptos. El último capítulo es un comentario a la traducción del quinto canto de la Divina Comedia. Es una parte que ya había salido en 2018, como ha comentado José Carlos, pero que igualmente me ha parecido muy importante incluir aquí porque demuestra una enorme entrega a la obra. Y cuando hablo de entrega a la obra, y aquí quiero citar a Gianfranco Contini, también hablo del verdadero amor hacia la lectura. Voy a citar. Gianfranco Contini decía que un buen lector es el que está dispuesto a dejar que las almas de otros lo invadan a través de la lectura. Entonces, finalmente, lo que yo he intentado hacer con este libro es demostrar que la lectura de Dante por parte de Raúl se estratifica hasta recrear un ambiente poético en el que se utilizan los elementos dantescos. Y estoy hablando de todo, de los conceptos, de las citas, y todos estos elementos sirven para crear
un fuerte mensaje de compromiso poético. Hay una frase que ha dicho Raúl durante la entrevista que se encuentra en el libro y me parece una frase preciosa y la voy a citar. No vivimos en fragmentos, sino que experimentamos la vida como una totalidad. Creo sinceramente que no todo el mundo se permite a sí mismo vivir la vida como una totalidad, pero sí que creo que Raúl Zurita se ha dejado invadir el alma totalmente por la lectura de la Divina Comedia. Y creo que es por esto que es tan importante hacer esta referencia dantesca. Muchas gracias, Raúl. Me dice José Carlos que te ceda la palabra, Raúl, así que ante estas acusaciones se defiende Raúl. No, para mí es tremendamente emocionante que alguien se ocupe de esta manera de un trabajo. Realmente me emociona, me llega al fondo del corazón. Entonces no tengo mucho cómo referirme, ¿cierto? Cuando uno se siente sujeto a un estudio, pueden pasar muchas cosas, entre ellas la emoción, y es lo que me pasa. Yo creo que es brillante, pero no porque yo sea brillante, sino porque Teresa Muniz es brillante. Eso. Creo que tiene tantos aciertos, cosas que un gran crítico siempre adivina más de lo que el autor sabe. Y esa es una gran lectura. Y creo que está lleno de esa gran lectura. A mí me pasma, me emociona mucho. Eso es lo que quería hacer, de verdad. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Elisa. Yo cuando escribí mi tesis empecé con mi autor en vida, pero la terminé y él, Marin Sorescu, no estaba allá. Entonces pienso que es una gran suerte, Elisa, que hayas tenido a Raúl a lo largo del camino y Raúl que haya podido leer ese resultado. Bien, cambiamos un poco, ¿no? Ya nos acercamos. Una de las letanías más vehiculadas reza que la poesía no vende. Bueno, ni falta que le hace, ¿no? No está para eso. Bueno, además muchas otras cosas no venden y a nadie le importa. Ahora, la poesía en forma de recital, la poesía como resistencia y posicionamiento social y político, como pilar del sistema educativo, como modo de preservar la identidad de una diáspora dubitativa sobre su simbología ancestral, me perdonaréis, pero a mí me parece extraordinariamente próspera. Y también se lo parece a Vaso Roto, que se centra mucho en qué y en cómo publica, y menos o nada en las campañas comerciales. Yo he publicado con ellos 2 antologías de poesía rumana y lo que importaba en todo momento era la calidad literaria y estética y la belleza y honestidad de las ediciones. Así que le voy a dar la palabra a María Fuentes, responsable editorial de Vaso Roto, quien nos va a presentar muy sucintamente este maravilloso libro, y luego creo que le va a dar la palabra también a Héctor Hernández Montecinos, que está con nosotros. Sí, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. De hecho, yo voy a hacer como si la silla quemase, porque como comentaba Eva Valero, sobran las palabras.
Entonces, solamente agradecer a la Universidad de Alicante, agradecer a la vicerrectora, a Catalina, a la que adoramos en Vaso Roto, al profesor y a todos mis compañeros de mesa, así como todo el público que estéis aquí. Sobre todo un agradecimiento a Raúl Zurita por confiarnos su obra. Raúl, toda la editorial, desde Janet, a todas las personas que hemos participado en ella, nos hemos sentido absolutamente honradas de poder trabajarla y esperamos que nuestro trabajo esté a la altura y que te guste. Para los que no conozcáis Vaso Roto, comentaros muy rápidamente que es una editorial hispano-mexicana que nos dedicamos, como ha dicho Catalina, al oneroso mundo de la poesía. Buscamos, o sea, nuestra vocación es acercarle a los lectores la poesía contemporánea que es y será un clásico en el futuro. Un clásico porque los lectores nunca agotarán su lectura, sino que solamente o gracias podrán construir a partir de ella. En ese sentido, cuando hace unos, pues yo creo que ya más de un año, nos enteramos en la oficina de que Raúl nos iba a ceder una de sus obras, bueno, pues dimos saltos de alegría, ¿no? Pero lo que menos nos esperábamos es que esta obra viniese con un regalo completamente inesperado. Ese regalo se llama Héctor Hernández Montesinos. Héctor, muchísimas gracias. Yo estoy aquí sentada porque hasta hace 2 días no sabíamos si Héctor iba a poder venir y luego yo tenía mis dudas de si Héctor iba a estar lo suficientemente despierto porque Está con jet lag. hace 7 horas creo que estaba en Nueva York. Con lo cual, pero bueno, me gustaría deciros que, bueno, pues Héctor es el editor real de este libro. Nosotros solamente le hemos puesto su carcasa, hemos intentado que sea lo más bella posible y me gustaría, muchas personas de aquí seremos de literatura, habremos estudiado filología y por supuesto nos habrán machacado con la hermosa teoría de que una obra literaria es construida tanto por la escritura del autor como por la lectura. En este caso, en Mi Dios no ve, tenemos la obra maravillosa de Raúl a través de los ojos de la lectura extraordinaria de uno de sus mejores lectores, Héctor Hernández Montesinos. Por lo tanto, como decía Eva Valero, en este libro sobran las palabras que no sean las de Raúl Zurita a través de los ojos de Héctor. Muchísimas gracias. Pues nada, lo mío es muy cortito y es, como esta es una celebración, estamos aquí celebrando a Raúl, celebrando los libros de Raúl, sobre Raúl, con Raúl, por Raúl. Estamos aquí, yo siempre digo los zuritistas, zuritólogos, zuritónomos, y Alicante, como hace ya tantos años, como decía el profesor Rovira, con Eva, con Carmen, y lo comentamos con Raúl, efectivamente, cuando nos juntamos decimos, oye, que nos caen bien nuestros amigos de Alicante, son tan inteligentes, fantásticas, y lo decimos siempre, entonces que lo digamos acá también en público, en Alicante, con nuestras amigas, nuestros amigos, y frente a ustedes también, es una razón más para estar contentos, felices de esta celebración merecidísima de nuestro querido Raúl, que podamos escucharlo, leerlo, verlo, pensarlo, ¿no? Y es un poco la idea de este libro que también agradezco las preciosas palabras de María y pareciera que todos nos queremos aquí mucho, y es cierto, nos queremos mucho, y ha sido fantástico trabajar con Vaso Roto, con María, con Janet, con toda la gente que trabaja ahí, Ángeles, todas, porque es un libro difícil en muchos aspectos de pensarlo, de hacerlo. Ustedes ya van a ver la parte visual, la parte de la construcción del libro, pero aún así creo, y más que creo, estoy seguro que el resultado de este libro es
Y yo lo vi hoy día recién, cuando llegué efectivamente de Nueva York, que fui a dejar la maleta, vaso roto, que ya que estamos en confianza, cuando tenemos toda la intimidad, dejé mi maleta ahí en Madrid, me vine para acá. Y ahí vi el libro y dije, que es más fantástico de lo que yo pensé, es precioso. Y efectivamente, y así es un libro que yo quise hacer más que una muestra, más que una antología. Siempre me interesó de Raúl este pensamiento literario, ¿no? Esta inteligencia literaria, un modo de leer la civilización, de leer el lenguaje, la poesía en su escala mayor, ¿no? Desde Grecia y desde la India y del mundo mapuche y el Popol Vuh, hasta el siglo XXIII, XXIV y XXV que está leyendo Raúl. Entonces, esa mirada, ¿no?, de la poesía a mí me conmueve, y creo que justamente en el momento en que estamos quizás a puertas de un fin de la civilización, o de una civilización, o de esta civilización, y ojalá a puertas de otra mejor, creo que estas miradas poéticas macro, estas miradas grandes de la civilización, que no es otra cosa que la historia del lenguaje, ¿no?, la historia de las pasiones humanas, y que Raúl insiste, ¿no?, desde Grecia hasta lo que está pasando hoy en Palestina y en el mundo entero. Esa mirada en que la guerra de Troya, al mismo tiempo la guerra de Arauco, ¿no?, de la conquista, que al mismo tiempo es la dictadura y al mismo tiempo es, no sé, Ucrania, etcétera. Esa mirada, por ejemplo, está presente en este libro, y yo quería que esté ahí, ¿no?, esa reflexión poética sobre la historia, sobre la ética, sobre el propio lenguaje. Me interesaba que eso pudiese apreciarse, ¿no? Y para eso en el libro hay poemas, pero también hay entrevistas, también hay ensayos, hay artículos de Raúl, todo de Raúl, la escritura, traducciones también, sus traducciones, material visual que ya se ha comentado, y un montón de materiales que me interesaba permitieran estas diferentes entradas, estas puertecitas a esta mirada de la civilización, a este universo, ¿no? Y creo que ese un poco fue, ¿no?, lo que como quise como armar este libro, y bueno, y ustedes verán si yo lo hice bien. Raúl lo hizo fantástico, porque pues la responsabilidad de los tomates son para mí, y toda la maravilla que está ahí es 100% de Raúl. Y pues nada, no, ya estoy hablando mucho, que siempre hablo mucho, pero nada, feliz de estar acá celebrando, ¿no?, a nuestro querido Raúl, con Paulina, como están nuestros amigos, profesor Rovira, Elisa con su libro también, a Eva María, a todos ustedes. Así que nada, feliz, contento de esta celebración en Alicante nuevamente con Raúl. Y pues nada, estoy muy feliz, creo que también todos estaban muy felices acá, y pues ya. Muchas gracias, Héctor, por estas palabras y por el maravilloso libro, por supuesto. Y te agradecemos el haber querido estar con nosotros a pesar del jet lag. Y le vamos a dar la palabra a Raúl para que nos lea algunos poemas. No, gracias, gran poeta y gran amigo. Me honras con la lectura. Gracias, Vaso Roto. Gracias nuevamente a Teresa, a Elisa, Teresa Muniza. Gracias, Rubí, José Carlos. Gracias, Eva. En fin, aquí estamos. Leeré algunos poemas. ¿Sí? Sí. 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 Ahí tienes señalado solo. Ya. Te los han señalado, Raúl, la censura no cesa. Esto corresponde se llaman Sueños para Kurosawa. A propósito, está inspirado mucho en la película Sueños de Kurosawa. De que una imagen que me alucina, es un túnel que van saliendo unos soldados que no saben que están muertos.
Sueño 131, a Kurosawa. Las lluvias de los días anteriores habían terminado de despejar el cielo y las montañas amanecieron completamente nevadas, recortándose contra el azul infinito. Los termómetros marcaban bajo cero y sentí el golpe. Perdón. Los termómetros marcaban bajo cero y sentí el golpe de frío polar al abrir la ventana. Una jauría de perros salvajes bajaba por la calle escarchada que se abría hacia el mar. Perdón, disculpe. No, definitivamente me está cargando la... Gracias. Las lluvias de los días anteriores habían terminado de despejar el cielo y las montañas amanecieron completamente nevadas, recortándose contra el azul infinito. Los termómetros marcaban bajo cero y sentí el golpe del frío polar al abrir la ventana. Una jauría de perros salvajes bajaba por la calle escarchada que se abría hacia el mar y los seguí con la vista. Abrí el cuaderno y anoté un número y luego el sueño. Anoté que la calle se llamaba Almirante Algo y que me recordaba la calle donde vivía Bruno. Anoté que Bruno lo habían sacado de su casa a la madrugada y desde entonces no se había sabido más de él. Anoté que su novio y su madre lo habían buscado desesperadamente, que habían golpeado todas las puertas en vano y que en todas les negaron que hubiese sido detenido. La jauría de perros trotaba ladrando por el medio de la calle y el vaho de sus alientos se abría nublando los colores de las casas del frente, las cortinas cerradas de los pequeños emporios y más allá de las tiendas de objetos náuticos, los carteles de cine, las primeras grúas de los malecones. Atrás, las montañas emergían completamente blancas, despejándose la bruma del amanecer, y adelante la jauría aullaba detenida por el mar. Son frías las montañas, Bruno, es frío el mar. Tú elige tú, falta a ti. Está buscando. Lo sabes de memoria, guárdame. Pues están los mismos. Ya dejamos descansar, que llevo un día. Guárdame en ti, entonces guárdame en ti, en los torrentes más secretos que tus ríos levantan, y cuando ya de nosotros solo quede algo como una orilla, tenme también en ti, guárdame en ti, como la interrogación de las aguas que se marchan, y luego, cuando las grandes aves se derrumben y las nubes nos indiquen que se nos fue la vida entre los dedos, tenme todavía en ti. Guárdame en ti, en el hilo de aire que aún ocupe tu voz, dura y remota, como los cauces glaciares en que la primavera desciende. Muchas gracias. Yes. Bueno, ya no sé. Ya. Canto su amor desaparecido. Ahora Zurita me largó, ya que de puro verso y desgarro te pudiste entrar aquí en nuestras pesadillas. Tú puedes decirme dónde está mi hijo. Se acaba el cante. La Divina Comedia, cuando el padre le pregunta, ¿y mi hijo dónde está? Entonces, canté de amor, con la cara toda bañada canté de amor y los muchachos me sonrieron. Más fuerte canté, la pasión puse, el sueño, la lágrima. Canté la canción de los viejos galpones de concreto, unos sobre otros decenas de nichos los llenaban. Todos yacen allí, países negros, África y Sudacas. Yo les canté así de amor la pena a los países. Miles de cruces llenaban hasta el fin el campo. Entera su enamorada, canté así.
Canté el amor. Ay, amor, quebrados caímos y en la caída lloré mirándote. Fue golpe tras golpe, pero los últimos ya no eran necesarios. Apenas un poco nos arrastramos entre los cuerpos caídos para quedar juntos, para quedar uno al lado del otro. No es duro ni la soledad, nada ha sucedido. Y mi sueño se levanta y cae como siempre, como los días, como la noche. Todo mi amor está aquí y se ha quedado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Mis amigos sollozaban dentro de viejos galpones de concreto. Oigan, amigos, les grité, esas épocas ya pasaron, solo se rieron de mí. Marcaron a los muchachos y abrieron el tazo, les cortaron el pelo. Fumas marihuana, aspiras neopren, qué mierda fumas, rojo asqueroso, pero son lindos. Aún así yo me arreglo de verlos, me regio y me afinto entera, y envuelta en lágrimas los saludo. Pero todos sueñan el sueño de la muerte, sí, lindo chico. Claro, dijo el guardia, hay que arrancar el cáncer de raíz, o sí. El hombro cortado me sangraba y era lo raro la sangre. Dando vueltas se ven los dos enormes galpones, marcas de TNT, guardias y gruesas alambradas cubren sus vidrios rotos. Pero nosotros nunca nos hallarán, porque nuestro amor está pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Murió mi chica, murió mi chico. Desaparecieron todos, desiertos de amor. Bueno, sí, José Carlos no tiene ninguna idea traicionera como esta última, de la que ha salido airoso Raúl. Después de este alegato, a mí me toca la ingrata tarea de hacer el inciso final, ¿no?, de este maravilloso encuentro. Dice Héctor Hernández Montecinos en el prefacio a este libro, bueno, zuritista, zuritólogo, exégeta, poeta, dice que la obra de Raúl es colosal desde donde se la mire. También dice que Raúl Zurita es un punto culmine en la trayectoria de la lengua de los dos países. Cuando un poeta interfiere en la cristalización de una lengua, empieza a alcanzar dimensiones mitológicas. Las literaturas nacionales y las literaturas del mundo empiezan a disputárselo. ¿Y qué hace él? Él se viene a Alicante. Gracias, Raúl. Permitidme que acabe con la lectura de un post en Facebook. Ya sé que esto no es serio, pero tampoco lo era la Wikipedia y ahora está aceptada en las bibliografías. Un post que publiqué tras haber asistido a la defensa de la tesis de Elisa Munitza, y creo que resume lo de entonces y lo de ahora. Pone así, 5 de noviembre de 2020. Esta tarde, para algunos lluviosa, nos sonrió a los que asistimos a la defensa de la tesis de Elisa Munitza, titulada Raúl Zurita y el mundo italiano, la creación de una poética a través de Dante, Miguel Ángel y los creadores de la modernidad. Una tesis de literatura siempre es un regalo. Hoy más por la presencia del poeta aludido. Dante no vino, temió el virus. Miguel Ángel se entretuvo por el camino con algún mármol parlante. Entendimos que la intertextualidad era un término demasiado pobre para definir a Zurita. José Carlos Rovira, quien dirigió la tesis junto a Víctor Sanchís, nos contó, partiendo de sus propios avatares literarios y críticos durante su etapa italiana, que el Dante de Zurita es un Dante medular, lo ha vuelto a decir, no referencial. Desde Chile, la sonrisa de Raúl Zurita, la inflexión transoceánica,
paró nuestras vidas frenéticas por un instante y escuchamos. Muchas gracias.